Abre brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Bueno, queridas y queridos oyentes, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, y saludando en este momento de luto grandísimo, enseguida del doble terremoto que ha golpeado el amado pueblo de Venezuela, doblegando nosotros los saludos, la fraternales a nuestra presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés, a nuestro compañero productor Eduardo Medina Guevara, que ha tenido también familiares que murieron en este tremendo sisma. De esto vamos a hablar también con nuestra invitada, Carlos, pero con el corazón dolido decimos a nuestra audiencia que hoy más que nunca los comunicadores y comunicadoras populares tienen que manifestarse con fuerza alrededor, abrazando la revolución bolivariana y sobre todo desenmascarando los buitres tremendos que se han desencadenado para que se destruya hasta el mensaje originario de la revolución bolivariana. Ahí lo vemos en todos los medios de Europa. Hay una campaña descarada para descalificar la reacción de solidaridad, de rescate de la víctima que la revolución bolivariana, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez está haciendo con los compañeros de siempre al mando, como Diosdado Cabello, que tiene la tarea complicada como ministro de Interior, Justicia y Paz y también vicepresidente ejecutivo, de supervisar todas las operaciones de rescate y también con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que comunica constantemente la cifra de esta devastación, que por supuesto no se puede pensar que han determinado problemitos. O sea, todo lo que dicen que no se va bastante rápido, ellos no conocen lo que pasó. También en los terremotos que ha habido en los países que tienen mucho más herramienta tecnológica y de desarrollo estructural, hasta en Norteamérica, cuando ha habido derrumbe de grandes edificios y todo, eso pasó un año antes que se arregle un poco, sobre todo porque ahí no hay un sistema de protección social, como a pesar de las criminales sanciones, medidas coercitivas unilaterales, ha seguido habiendo en Venezuela. El tema importante es que manifestándonos en la solidaridad se pida muy fuerte el fin de esta medida coercitiva unilateral ilegal llamada sanciones, porque esta es la única manera que Venezuela pueda arreglarse con toda la inmensa, gigantesca riqueza que tiene, sin problema con la estructura que tiene, con la ayuda no interesada de los países y de los pueblos que están ahí ayudando, los rescatistas y todo, pero sí sigue bloqueada en su economía. El oro de Venezuela sigue bloqueado en Gran Bretaña. En Portugal hay dinero. La Unión Europea ha renovado su medida coercitiva unilateral. Si sigue
este bloqueo, ¿cómo se puede creer a esta gente que desde los países que más hicieron daño, los gobiernos que más hicieron daño a Venezuela, ahorita se muestran generosos en ayuda humanitaria, empezando por los lacayos del imperialismo, empezando por el imperialismo mismo, que no olvidamos, el 3 de enero secuestró al capo del gobierno, al legítimo presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente Cilia Flores, que todavía están ahí como prisioneros de guerra. Esto, por supuesto, ha determinado toda una consecuencia en un repliegue estratégico como es la intención del gobierno bolivariano, que ahorita se complica aún más. Y la otra cosa que no se dice cuando se muestran mediáticamente la ayuda sincera supuestamente de este gobierno, que Venezuela dio su ayuda a toda la catástrofe que se dieron desde la llegada de Hugo Chávez, que ha tenido en 1999 que enfrentarse a una catástrofe como la de Vargas, en la misma región donde hoy se dio en la Guaira uno de los puntos más devastadores de este terremoto. Pero desde aquel entonces Venezuela envió su ayuda, esto sí, sin contrapartida, a Haití, a México, a todos los lugares donde ha habido catástrofe. Es por eso que la gente buena se acuerda. Por supuesto, lo malagradecido no. Entre los malagradecidos hay esta extrema derecha rancia de María Corina Machado, que tiene el control de todos los medios a nivel europeo, de la academia, porque por supuesto tiene mucho dinero y son lo único que dan la versión, que no es por supuesto la versión verdadera, es su versión. ¿Por qué la dan? Porque su objetivo es crear el caos, como siempre han hecho, decir que Venezuela es un estado fallido y pedir aún más una colonización que esta vez tendría la máscara de colonización humanitaria, como en el modelo que desafortunadamente se impuso en Haití, y cuando al imperialismo con el secuestro del 3 de enero había caído la máscara, porque nunca se puede pensar que no es una violación de todos los derechos humanos, de toda la norma internacional, secuestrar y antes matar pescadores en el mar del Caribe y además asediar con el Comando Sur esta misma agua y con la complicidad de lo mismo gobierno de América Latina que ahorita se presentan con la cara buena de lo que viene a ayudar. ¿Por qué ayudan? ¿Cuáles son la finalidad? Bueno, es necesario, es suficiente mirar a la historia, mirar atrás para saber que hay una diferencia entre los pueblos que se van a ayudar a rescatar sin contrapartida y los gobiernos de extrema derecha por la mayoría que van ahí a sacarse fotita y para como los buitres intentar repartirse la soberanía de Venezuela y sobre todo destruir la identidad de un pueblo, que al contrario vimos bien fuerte, bien humana, como decía el cantor Ali, ser más humana la humanidad. ¿Cómo lo has visto tú, Carlos, desde la perspectiva revolucionaria, pero de los medios nuestros? No, primero decir que estas catástrofes que ocurren cada vez más seguido, pues no tiene que haber solamente un terremoto para que digamos catástrofe. Catástrofe también son las altísimas temperaturas en lugares que generalmente esas temperaturas estaban en grado intermedio, o bajísimas temperaturas en otros lados, o inundaciones en lugares que evidentemente nunca sufrieron ese desarreglo climatológico. Todo esto ocurre
precisamente por cómo se sigue envenenando la tierra desde los países que, como los Estados Unidos, no firman ningún tipo de acuerdo, que generalmente apelan a descargar, y lo hemos visto todos estos últimos años, toneladas de explosivos sobre la tierra. Y si nosotros creemos que eso nos repercute es porque realmente no queremos ver la realidad. Entonces, por un lado eso en el sentido de que toda catástrofe de este tipo es producto del capitalismo. No es solamente que Dios desde arriba para los que creen en Dios o eh, que se ha producido un hecho que tiene que ver con el clima. Sí, el clima está alterado porque lo altera también la práctica capitalista devoradora, devastadora. Eso por un lado. Por el otro, las ayudas humanitarias. Vos lo decías muy bien, la verdad que ofende mucho. Nosotros tenemos que ser muy claros en este sentido. Ofende que Bukele venga a hablar de ayuda humanitaria, que Milei venga a hablar de ayuda humanitaria. Ofende mucho más que la entidad sionista israelí mande un grupo de soldados del Cuerpo de Defensa de Israel en nombre de la ayuda humanitaria a un país que, como recordemos, el comandante Hugo Chávez y también el comandante Nicolás Maduro rompieron relaciones con Israel precisamente por ayudar al pueblo palestino. Hoy aparecen estos buitres que no son distintos a los buitres de la derecha de María Corina, que recordemos también que María Corina fue la que pidió la invasión de Venezuela por parte de Netanyahu y de Donald Trump. Bueno, ahora entran estos personajes. Entonces nosotros tenemos que plantearnos, ayuda humanitaria es la que practica el pueblo de Venezuela, la que practica el gobierno y el pueblo de Venezuela ante una catástrofe de este tipo. Y en ese sentido, el pueblo de Venezuela ha sido muy generoso, porque viviendo la situación que está viviendo, viniendo de hace 6 meses de asedio norteamericano permanente, del bombardeo de Caracas, del secuestro, que ahora vamos a recordar, 6 meses ya del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Sin embargo, el pueblo de Venezuela frente a este hecho sacó fuerzas. Y yo lo comparo con lo que hemos visto todo este último tiempo, todos estos últimos años en Palestina, cuando bombardeaban un edificio en Gaza y salía la gente del edificio de al lado que no se había desplomado a ayudar a los que, desafiando las nuevas bombas, ayudar a los que necesitaban ayuda. Aquí ha ocurrido lo mismo. Y ha ocurrido tanto que incluso se ha visto esta escena de que tuvieron que pedir que no vengan más gente porque estaban colapsando la carretera. Esto habla muy bien de la revolución bolivariana y del pueblo bolivariano. Habla muy bien en ese sentido. Todo lo demás, más allá de que podemos caer en la figura de que todo aquel que quiera ayudar será bienvenido, nosotros tenemos la obligación de decir que no es con oportunistas de último momento, ni con gente como estos mandatarios europeos o latinoamericanos que sancionan y vuelven a sancionar a Venezuela en medio de esta catástrofe, que se van a solucionar las cosas. ¿Que hay que ser pragmáticos? Puede ser, pero la ayuda humanitaria es la que tiene el valor de aquel ciudadano o ciudadana que sin querer ganar nada y sin pensar en cómo voy a reconstruir y ganar plata con la reconstrucción, ayuda al otro. Esto es muy importante porque de esto también va a depender cómo sigue adelante este proceso, porque ahora viene el día después, ya estamos en el día después. Estamos con una importantísima cantidad de gente desaparecida, hay una
alta cifra de gente muerta por los dos terremotos, y por otro lado, el país tiene que seguir adelante y evitar de que estos buitres quieran apoderarse de Venezuela frente a la debilidad estructural que presenta el país, frente al hecho de tener que hacer el luto y el duelo, pero no paralizarse y seguir construyendo. Y en ese sentido también hay que pegarle palos a toda esa campaña mediática terrorista, que se preocupa más si estaban o no dadas las condiciones de los edificios, si estaban preparados para soportar este tipo de terremotos. Y se demostró muy claramente que los edificios del barrio Altamira, que teóricamente estaban muy preparados, se cayeron como papel. ¡Pum! Se cayeron. Igual que los de La Guaira. Pero que la mayoría de las viviendas construidas por la revolución, 5,5 millones de viviendas, no sufrieron ese problema. Algunos, porque evidentemente estaban en una zona muy dura, evidentemente sí, se vinieron abajo, pero la mayoría no. Entonces, para aquellos que están diciendo que el país no estaba preparado, que es culpa del gobierno, que es culpa de la revolución, que es culpa de todo, bueno, está claro que lo que quieren es, como los buitres, seguir tirando más carroña sobre los cadáveres de mucha de la gente que todavía no ha sido sacada de los escombros. En ese sentido también tenemos que destacar la solidaridad de los que sí saben dar solidaridad desde siempre. El caso de Cuba, el caso de México, que desde el primer minuto, a pesar de las dificultades que está viviendo Cuba, Cuba ya ha enviado 2 millones de rescatistas, como lo ha hecho Cuba y Venezuela, como vos lo decías muy bien, frente a todos otros hechos similares en el mundo. Yo me acuerdo cuando el tremendo terremoto en Pakistán, que fue Tarek William Saab encabezando una delegación del gobierno, junto con los cubanos, a darle una mano al pueblo pakistaní. De la misma manera que Cuba ayudó con un gobierno de derecha en México cuando el terremoto en México. Y esa es la idea de qué es la solidaridad humanitaria y qué es el oportunismo humanitario. Hay una gran diferencia en ese sentido. Y eso creo que el pueblo venezolano lo puede estar midiendo hoy, porque por más que vengan gente que te dice que te quiere ayudar, en realidad lo que está midiendo las circunstancias para ver con cuánto me voy a quedar, con qué territorio voy a ocupar y con qué ganancia me voy a quedar con la reconstrucción. Siempre decimos, cuando hay estos acontecimientos, cuando Estados Unidos o Israel bombardean en Palestina, que lo que están midiendo es cómo van a ganar dinero con la reconstrucción. Y ahora en Gaza lo estamos viendo. Israel sigue tirando abajo edificios en Gaza, los pocos edificios que están en pie, porque necesitan reconstruir en la idea brillante entre comillas, obviamente, del señor Trump de hacer la Riviera en ese megaproyecto turístico que quiere hacer sobre los escombros y sobre la muerte de decenas y cientos de miles de palestinos. Así que desde ya toda nuestra solidaridad con el bravo pueblo, con quienes están timoneando esta posibilidad de rescatar con vida a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, y estar alerta, totalmente alerta, sobre las malas intenciones que tienen algunos que dicen que vienen a ayudar y que en realidad son los que tienen secuestrados desde hace 6 meses al presidente legítimo de Venezuela. Sí, es muy importante poner el acento y analizar todo lo que está pasando a nivel global con la guerra imperialista,
La guerra imperialista es el gran business, el gran negocio del capitalismo, y aún más en estos siglos donde ellos tienen que robar territorio, tienen que robar recursos, porque ya no se puede expandir más, no hay posibilidad. Y ya ellos deciden antes el negocio de la reconstrucción. Hay todo documentos que indican lo que pasó con Ucrania, lo que está pasando con Ucrania. Ellos ya vendieron los sectores, los territorios, y son esto con la pobre África, que siempre ha sido devastada. Esto se ha visto en cualquier momento. Ellos conducen, balcanizan los territorios y balcanizan los cerebros. Es por eso que el llamamiento importante que hacemos a nuestra gente, pero también a la gente de buena fe, es de hacer una campaña contra la medida coercitiva unilateral ilegal y contra el bloqueo a Cuba. Cuba tiene un montón de médicos, es una de las regiones más de derecha de Italia, y son lo mismo derechistas que hoy dicen no, cuando el gobierno aún más de derecha quiere expulsarlo, que dicen no, ¿cómo vamos a hacer? Se va a quebrar toda la salud pública, porque ya no tenemos salud pública, porque los médicos cubanos que no están viendo, ven el bienestar de los pueblos. Esto es muy importante. Si nosotros no caemos en la trampa del Ciro Rodríguez, que no del Ciro Rodríguez, que se traicionó, no traicionó, porque esto es la manera de confundir aún más los cerebros para paralizarlo, para que no se enfrenten al verdadero enemigo, que es el imperialismo, que son estas sanciones criminales. Una vez que se desbloquea Venezuela, vamos a ver, a resolver, a discutir, pero por ahora la urgencia máxima es que se desbloqueen las sanciones, porque si hacemos una lucha tan clara contra esta medida coercitiva unilateral, sí que podemos despotenciar todos los objetivos criminales de recolonizar el país que tiene el imperialismo y todo este gobierno buitre, que hacen también del imperialismo humanitario su política de colonización, siempre de exportar su democracia, porque sabemos lo que pasó después del terremoto de Ecuador, cuando había todavía el gobierno progresista de Correa. ¿Qué pasó? Pasó eso porque un país destruido, ¿quién lo puede ayudar? Sin duda no lo pueden ayudar otros países que están aún más bajo ataque, como Cuba. Cuba puede intercambiar sus recursos verdaderos, humanos, pero están bloqueadas. El imperialismo ha tenido una estrategia muy clara. Bloqueamos Venezuela, de esta manera, por supuesto, no se puede enviar petróleo a Cuba y se tiene que estrangular aún más la situación. Entonces, camaradas, no perdemos de vista el objetivo. El objetivo es una campaña contra el enemigo principal, que es el imperialismo. Tenemos que decir al imperialismo europeo y norteamericano, ya basta de sanciones, ya basta de bloqueo. Los pueblos tienen que desbloquear a Venezuela, tienen que desbloquear a Cuba. ¿Y cómo? Tenemos que seguir el ejemplo de los camaradas, por ejemplo, en Gran Bretaña, que están haciendo lucha contra el gobierno de Gran Bretaña, que el señor Starmer, antes de irse, aprobó un paquete de miles y miles esterlinas para financiar aún más el payaso Zelensky para la guerra, cuando todo el pueblo también está pidiendo al contrario, que se desbloquee el desarrollo de los pueblos, pero que se bloquee la agresión imperialista del complejo militar e industrial. Y para hablar de Venezuela ahorita, porque pienso que se nos ha acabado el tiempo, ¿no, Carlos? Y vamos a presentar nuestra invitada, nuestra querida colega, compañera Verónica Díaz, que es periodista también de la plataforma Qué Humanidad, que está dando tanta noticia en este momento directa y no tergiversada como la que llegan en este país. Entonces, la saludamos. Abre brecha, Venezuela.
Verónica Díaz es una destacada periodista e investigadora venezolana, reconocida por su agudo análisis político y social. Especialista en periodismo de investigación, se ha dedicado a visibilizar las realidades comunitarias y las luchas populares de Venezuela. Bueno, somos muy felices de tenerte con nosotras y nosotros, Verónica, colega, periodista, analista de los medios también, de los medios comunitarios y periodista de Geohumanidad. Hemos visto que tú tienes una perspectiva sobre estos eventos dramáticos que desde tu experiencia está intentando de entregarnos una visión analítica, pero también humana, testimonial de lo que está pasando. Quiero que nos cuente desde el centro de esto terrible cataclismo que pasó, cómo lo vive usted y considerando también la propaganda que hay afuera contra Venezuela. Bueno, nosotros en Venezuela estamos todavía en shock, Gerald, Dina y Carlos, porque fue un acontecimiento brutal. Yo estaba reposando, ese día había estado muy ocupada, me acosté a dormir un rato porque eran las 6 de la tarde y de repente sonó el teléfono. Y uno ve en el teléfono alarma de terremoto, busque un lugar seguro y uno no dio tiempo para uno entender qué era ese llamado y de repente comenzó un temblor súper violento, pero muy violento, muy violento. Yo vivo en una casa y nosotros salimos corriendo afuera, fue fácil y la casa resistió. Pero el movimiento era muy extraño, muy violento. Se paró un segundo, parece que apenas 39 segundos, e inmediatamente comenzó otra vez. Eso después nos explicaron que había sido un doblete sísmico, es decir, el primer terremoto fue de 7.2 y el segundo de 7.5. Al principio se dijo que era un solo epicentro, y luego los científicos han empezado a dudar de eso y parece que hay 2 epicentros. Uno en Yumare y el otro cercano a Maiquetía. Eso explica la brutalidad del efecto sísmico en el estado La Guaira. O sea, nosotros aquí en mi casa, gracias a Dios, no tuvimos una afectación tan grande. Entonces, en el momento dijimos, bueno, nada ocurrió, pero empezamos a ver en las redes sociales, sobre todo lo primero que nos enteramos fue de Altamira, que es una zona sísmica. Y legendarios edificios, porque no fue, Altamira, lo sabe Geraldina, es una urbanización de clase alta. O sea, ahí no hay edificios de Misión Vivienda, son edificios de personas acomodadas y al lado de un hotel lujoso o al frente exactamente un hotel lujoso, un edificio se derrumbó. Y así pasó en en esa zona que es tradicionalmente sísmica. En el terremoto de 1967 también se derrumbaron otros edificios. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que si bien en donde yo vivo no pasó a mayores, había lugares de Caracas que ya estaban en crisis, también en la zona de San Bernardino, que tampoco es una zona popular. Hay partes populares, pero hay partes que son clase media alta. También se cayeron edificios. También se cayeron edificios de Misión Vivienda, pero eso no tuvo clase social, o sea, se cayeron en distintos sitios, más que todo donde la devastación que reconozco que no hemos podido bajar fue en Vargas. Eso hay varias teorías de por qué ocurrió, pero
sería como apresurado decir fue por esto o aquello, porque lo que realmente va a determinar cuáles fueron las verdaderas causas de esa devastación tan grande fue un estudio, pues. No sé si tienen alguna duda. Uh-huh. El otro tema que conlleva esto inmediatamente es cómo se ha comportado el pueblo venezolano, ¿no? Todo indica que así como ocurrió y ocurre en Gaza con los bombardeos contra el pueblo palestino, que una de las cosas que más se destaca es que la gente le cae la bomba en la casa, pero los vecinos vienen a ayudarlo inmediatamente. En Caracas y en todo Venezuela parece que ha ocurrido lo mismo, ¿verdad? Que incluso hubo hasta que plantear que no vengan todos de golpe a ayudar porque realmente complicaban la situación. ¿Eso lo viviste? ¿Es así? Sí, sí pasó, ¿Ha habido mira. solidaridad fuerte? Yo tuve que ir a el este, yo vivo en el oeste, y el día siguiente, bueno, después del 3 de enero, vamos a hacer una pequeña, no tan ajustada comparación, hubo como más nerviosismo. Las colas frente a los automercados eran largas y la gente estaba como, aquí no hubo tantas colas y yo agarré la autopista porque la gente no se dedicó tanto a pensar en su sobrevivencia, sino que la gente salió a la calle a ver qué hago. Es como una movilización que no hubo el 3 de enero. Esa movilización sí pasó al día siguiente, el 25 de junio, salieron todos el pueblo humilde, no humilde, ahí yo creo que no hubo distingo de clases porque agarraron y buscaron la manera de organizarse, fue una organización yo diría que espontánea, generaron puntos de recolección y bueno, algo que fue muy característico, que después fue criticado, pero yo creo que en un primer momento ayudó, fue que aquí en Venezuela muchas personas han adquirido motos para vender a delivery. Y hay una fuerza de motos impresionante. Bueno, esa fuerza de motos se puso a la orden, se organizaron y empezaron a bajar agua, a bajar medicina de una manera inmediata. Lo que me estaba, la cuestión de la solidaridad. Nosotros sí tenemos alguna suerte de organización porque hemos tenido que organizarnos en comités de comida que llamamos CLAP, en comunas, en consejos comunales. Entonces, toda esa fuerza se organizaron, empezaron a generar centros de acopio y todo el mundo salió a ayudar, o sea, la gente no pensó en sí misma. Yo digo, bueno, ese sentimiento que teníamos como represado del 3 de enero y el 4, que todo el mundo se paralizó y pensó en sí mismo, en buscar comida, guardarla, meterse en su casa, aquí todo, la gente salió a ayudar sobre todo a Vargas. Entonces fue impresionante porque fue tanta la gente que bajó que el Estado se colapsó. Fue cuando las autoridades, la presidenta encargada, el ministro de Interior y el ejército ordenaron que no se podía bajar, porque además la ayuda ha sobrado, no ha faltado. Llegó un momento en que nos dijeron, espérense un momento, hay suficiente comida, hay suficientes insumos, espérense porque esto va para largo, entonces guarden eso porque si siguen trayendo se va a perder la comida. La gente se puso a preparar comida porque los que inmediatamente salieron fueron los bomberos, defensa civil, los policías que han sido tan, como se dice, tan calumniados, los militares, todo el que podía salió fue a ayudar. Entonces llegaban las amas de casa y nosotros aquí comemos arepas, les hacían arepitas, les daban café y fue una respuesta inmediata, bueno, nosotros mismos, porque lo que sí es verdad es que nosotros no tenemos cultura de este tipo de acontecimientos y tuvimos que improvisar, pero hubo mucha solidaridad.
Sabemos que tú eres también una activista animalista. Y en toda esta narrativa de bien, de vida, ¿no?, que Venezuela siempre saca, ha habido también un cuento de animalito de rescate, ¿no?, que hicieron, sea animalito de rescate, sea animalito rescatado. Es decir, que esta humanidad que la venezolana y los venezolanos tienen, y que es viviremos, venceremos, ¿no? ¿Cómo pueden, digamos, organizarse por una nueva vida de la revolución? ¿Cómo la ves tú? ¿En qué sentido esta humanidad puede, digamos, seguir cambiando las cosas? Bueno, no sé si ustedes han visto en las redes sociales que tenemos un héroe. Tenemos un héroe de 4 patas que se llama Tsunami. Tsunami es un perrito, curiosamente, Geraldina, de la organización, vamos a llamarlo así políticamente, animalista en la que yo milito. Yo milito en APROA, que es una organización privada, animalista, que está conducida una persona hermosa, que ama a los animales, que es Cristina Camilone. Y hace mucho tiempo ella rescató un perrito. Y ese perrito ella le vio, no me acuerdo bien la raza, pero es una raza que tiende a ser muy buena para estas actividades de rescate. Un perrito que había maltratado. Y ese perrito se lo regaló a un bombero. Y ese bombero entrenó a ese perrito. Y el perrito resultó ser un excelente perro de búsqueda en este tipo de tragedias. Se estrenó en algunas tragedias como la de Tejerías, estuvo en Turquía, o sea que ya teníamos este grupo de rescate que ya había estado en eventos, en otras tragedias, y cuando llegó el momento, Tsunami, pero eso es que es mentira, que no se hizo nada. Tsunami, que es un perrito ya de 9 años, estuvo trabajando incansablemente y que yo sepa, logró salvar hasta donde yo las había contabilizado 12 vidas, pero parece que fueron más. Y nosotros estamos muy orgullosos de Tsunami y de muchos otros perritos que dieron la cara en el primer momento, rescataron muchas vidas, después llegó la ayuda internacional y los perros han sido protagónicos. Igual ha sido un rescate muy humano, como tú decías, porque no seas, o sea, los perros también han sido, los gatos, víctimas de todo esto y han sido rescatados con la misma dignidad que un ser humano. Entonces han habido como muchas historias de solidaridad, lucha, en donde hemos estado hasta ayudados por los animales y hemos ayudado a los animales. Hablando de los rescatistas internacionales, una de las cosas que se dice afuera, y obviamente que tiene que ver con lo que de alguna manera está pasando por arriba, digo, la llegada del Comando Sur que se anuncia con bombos y platillos, la llegada de algún general norteamericano que viene a blanquearse de algunas tropelías cometidas en otras partes. Entonces, mezclan todo, la información o la desinformación mezcla todo. ¿Cuánto de verdad tiene que hay tropas norteamericanas haciendo de rescatistas? Porque es importante saberlo en función también de romper con toda esta sarta de mentiras que se dicen afuera y que no condicen con lo que pasa adentro. Bueno, es como, ¿qué he visto yo? ¿Qué he visto yo? Que me la ha pasado, te lo digo, Carlos, Geraldina, pegada minuto a minuto, porque es que humanamente, psicológicamente, no puedo saber de otra cosa sino de los rescates, de lo que está sucediendo. Y ustedes mismos busquen en las redes sociales cuántos rescates han hecho estos supuestos rescatistas norteamericanos. Yo he visto nada más un rescate de un bebé,
Los más famosos realmente, porque aquí esto es hermoso, han llegado rescatistas de todo el planeta y yo creo que esas son las personas más admirables que andan por el mundo en los momentos más difíciles trayendo esperanza. Y bueno, los más famosos han sido los topos de México. Esos han llegado con esa dignidad, con esa solemnidad y son los que se han convertido en tendencia. Estos señores de Estados Unidos son unos más. Y también es falso porque se dice, no, que Venezuela, que ellos son los que están organizando todo. No. Aquí han sido nuestros militares, nuestras fuerzas armadas, nuestros policías, nuestros rescatistas. Ellos realmente son uno más. O sea, por lo menos a nivel de lo que yo he visto. No sé lo que pueda pasar oculto porque yo no me manejo en esas esferas, pero lo que yo he visto es que aquí no hay ni un solo, por lo menos en Caracas, que Caracas también fue afectada, pero está muy tranquila, porque nosotros las crisis, los momentos difíciles, pese a que ay, se arman las redes sociales y todo el mundo se pone a pelear por ahí, a nivel de la calle, es una tranquilidad absoluta. Absoluta. Y aquí no hay ningún militar norteamericano paseándose como si esta fuera su casa, gracias a Dios. Creo, lo que sí me preocupa, es que se está divulgando mucho los primeros saqueos que hubo en un primer momento en Vargas, porque obvio, era una zona de caos. En una zona de caos no hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay servicio. Bueno, todos esos miedos, todas esas tensiones se disparan y las personas de peor sentimiento se aprovechan. Entonces sí hubo un momento original en Vargas en donde hubo saqueo. Eso inmediatamente fue controlado, pero eso se ha magnificado, que uno busca por internet y saqueos en Venezuela cuando no, en este momento no hay ni un solo saqueo. Y mi temor es que esa matriz de opinión sea utilizada o se esté pretendiendo que sí ocurra para que ahí sí, tipo Haití, haya una intervención militar. Pero no, nosotros somos un pueblo muy diferente porque nosotros estamos en revolución. Aunque estemos en esta situación, estamos en revolución desde la base, desde la organización, desde nuestro sentimiento. Nosotros tenemos un sentimiento, aunque digan, no, que los venezolanos, que no hicieron nada, que se dejaron quitar el país en media hora. No, nosotros los venezolanos estamos pensando bien cómo hacer, porque nosotros amamos a nuestro país y tenemos mucha dignidad. Y eso se nota ahorita. O sea, tú notas una energía en la calle, Geraldina, de que nosotros, este es un problema de nosotros lo vamos a solucionar, todavía no sabemos bien cómo, porque es bien grande el problema, pero no va a venir ninguna fuerza extranjera a decirnos qué tenemos que hacer. O sea, eso, habrán unos vendepatrias que andan por ahí pidiendo bombas y pidiendo otras cosas, pero no es la mayoría. Sí, Verónica, tú has organizado un libro colectivo que se intitula Codicia Estrapesada y que, por supuesto, es un insumo para interrogarse de lo que pasó el 3 de enero, que tiene su sombra maléfica todavía sobre los recursos de Venezuela, aún más en esta situación. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo no analizan? Me lo voy a permitir mostrar, aquí está. Fíjate que el libro precisamente tiene esa mano que es una escultura de PDVSA, o sea que esa torrecita de petróleo es venezolana, porque esa es una escultura muy emblemática. Y creo que es uno de los primeros libros que tiene esos aviones, que significa lo que nos pasó el 3 de enero. Se llama Codicia Estrapesada porque fue un libro que habla de precisamente de la desesperación, de la sed de petróleo, de nuestro petróleo, porque nuestro petróleo es extrapesado, que ha motivado eventos terribles como este evento del 3 de enero.
Pero el libro realmente, vamos a decir, como que se termina de escribir el 3 de enero. Porque Geraldina, que es una también de las autoras del libro, empezamos a escribir ese libro en 2023 y no se terminaba porque estábamos haciendo una investigación y es un libro que recurre a la historia, recurre a la geopolítica para explicar de manera sencilla cómo la historia de Venezuela se ha escrito con petróleo. Mira, cada presidente que ha tratado de tener una política soberana en relación al petróleo, o le han dado un golpe de Estado, o lo han asesinado, o lamentablemente lo han secuestrado. Eso es de lo que habla Codicia Extrapesada, porque nos ayuda a entender lo que está pasando ahorita en Venezuela. Exactamente las causas verdaderas del 3 de enero. Él se termina de escribir justo, o sea, estábamos ya cerrando, estábamos ya en los detalles finales, ¿verdad, Geraldina? Cuando nos cayeron las bombas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue como un breve epílogo, porque lo que está pasando ahorita, que es sumamente complicado con el petróleo de Venezuela, da para una colección completa. Pero sí, ese libro va a ayudar a entender porque está escrito tanto para los venezolanos, que no sabemos mucho de petróleo, somos un país petrolero, en donde yo creo que a propósito nos han hecho que no valoremos nuestro petróleo. Entonces, muchas de las cosas que están en este libro, que deberían ser historia básica, el venezolano común no lo conoce. Pero también está escrito para las personas que están fuera de Venezuela, que tampoco entienden bien qué papel tiene que jugar Venezuela en este ajedrez geopolítico. ¿Ok? Pero sí les recomiendo, apenas lo tengamos, porque estamos creando todos los mecanismos de venta, pues vamos a informarles cómo adquirirlo, porque sí sería muy útil conocer qué dice el libro y eso explica todo lo que está pasando ahorita aquí en Venezuela. Gracias, Verónica. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Carlos? No, Ya estamos. quedan todavía un par de minutos, un par de minutos. Yo haría esta última pregunta, que en realidad es una reflexión a propósito de que estamos a pocas horas del 3 de julio, que se cumplirían 6 meses de secuestro precisamente por parte del imperialismo norteamericano del presidente Maduro y de la compañera Cilia Flores. ¿Cuánto se lo recuerda a Nicolás Maduro por estas horas en Venezuela? ¿Cómo sentís? Te lo pregunto así porque en el exterior ha bajado el tema, lamentablemente, como ha bajado también el tema de Palestina. Hay como explosiones de solidaridades y después hay como, va bajando como un mar que se vuelve a su cauce. Pero en Venezuela supongo que eso no es así. Entonces me gustaría que terminemos el programa hablando por lo menos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, nosotros ahorita estamos con Delcy Eloína, que es la presidenta encargada, la cual de verdad que digo que le ha tocado un momento muy difícil y yo pienso que ella lo está haciendo bien. Sin embargo, yo todos los días, lo digo, lo confieso desde lo humano, desde lo personal, extraño a mi presidente, porque Nicolás logró un equilibrio que yo creo que evitó muchos demonios que están sueltos ahorita y fue arrebatado de una manera muy humillante, muy indignante, y yo creo que el mundo no debería hacerse como que no, pensando que Nicolás nunca fue un dictador. Nosotros en Venezuela tenemos una democracia hermosa, en donde tenemos un sistema electoral muy, muy robusto, que por cierto quieren atacar nuestro sistema electoral. Y Nicolás es una persona querida. Es mentira que una persona con Estados Unidos queriendo derrocarlo hubiese aguantado tanto tiempo si el pueblo no lo quisiera. Y mientras más se nos pone dura la cosa, porque del 3 de enero para acá eso es mentira lo que dice el presidente de Estados Unidos, que aquí estamos muy felices, ¿no?
La vida se ha hecho cada día cotidianamente más dura, más dura, más dura y más dura. Y mientras más nos aprietan, mientras más nos acosan económicamente, cognitivamente, más valoramos tanto a nuestro comandante, que lo extrañamos todos los días, nuestro comandante Hugo Chávez, porque seguimos siendo profundamente chavistas y nacionalistas, y por lo menos en mi caso y personas que yo conozco, extrañamos a Nicolás y a Silvia, o sea, admiro a Nicolás, o sea, ahora veo el equilibrio tan fuerte que logró contener todos esos demonios, y lo veo como a Chávez cuando estaba preso en una cárcel de dignidad, y se hará justicia y Nicolás va a volver, yo creo que tiene que volver, porque Nicolás es la dignidad de Venezuela. ¿Cómo un país puede ofender tanto una patria de tener a su presidente preso? Nosotros somos los que decidimos qué hacemos, si está, si no está, no una nación extranjera. Bueno, discúlpenme que me puse emotiva. Gracias, Verónica. Gracias, Vero. Realmente muy, muy, muy bueno. Y ojalá que salga pronto este libro y así lo podemos leer y comentar. Muchas gracias. Ya está, lo que pasa es que ahorita tenemos prioridades porque tenemos que enfrentar esta crisis. Bueno, muchos un abrazo grande, Verónica. Entonces, queridas y querido oyente, hemos llegado también al final de este capítulo de Abre Brecha Venezuela, que es vuestro programa. Los invitamos a enviarnos consejos, sugerencias, críticas y sobre todo a entender con nosotros el sentido de la comunicación, que es lo de informar, formar, pero sobre todo movilizar. Tenemos que movilizarnos a nivel global contra el enemigo común, porque la única forma de solidaridad verdadera, militante, es luchar contra el enemigo que tenemos en nuestra casa, en nuestros países capitalistas, para cambiar las cosas y ayudar a los pueblos que están en lucha en otros lugares del planeta, empezando por Venezuela, gritando fuerte y claro que lo queremos de vuelta, que tiene que devolvernos a Nicolás y a Silvia, lo queremos de vuelta ya. Terminamos saludando a la presidenta Nieves Valdés de la Radio del Sur, a nuestro querido productor Eduardo Medina Guevara y a todas y a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y que